Angélica suspiró profundamente alejándose de la ventana del apartamento. Su mirada vacía reflejaba la tormenta interior que la consumía. La habitación se llenó de la tensión de una acalorada discusión entre ella y André, su marido. Cada palabra pronunciada resonó en el ambiente, como desatando una tormenta de emociones contenidas. André, firme en su postura, insistió con vehemencia en su punto de vista. Angélica, por su parte, resistió con determinación, negándose a ceder ante sus convicciones. La habitación era un campo de batalla donde las palabras servían como flechas afiladas, listas para golpear cualquier punto vulnerable. Tienes que entender, André, que no voy a cambiar de opinión, susurró con la voz llena de firme determinación. El silencio que siguió fue como la calma antes de una tormenta, una breve pausa antes de que se reanudara el choque verbal. André, con los ojos fijos en los de ella, intentó descifrar la expresión de Angélica. Su rostro mostraba la tormenta interior, la lucha entre el deseo de mantener la calma y la ira burbujeante a punto de desbordarse. Ansiaba comprender qué la impulsaba a permanecer tan obstinada en su posición. No puedo creer que estés siendo tan terco, respondió, con la voz llena de frustración. Las palabras fueron como flechas lanzadas con precisión, golpeando el corazón de la resistencia de Angélica. Sin embargo, ella no dio marcha atrás. La habitación parecía un campo minado, donde cada palabra era una explosión, creando cráteres emocionales entre la pareja. Angélica, sintiendo la necesidad de distanciarse del inminente enfrentamiento, caminó hacia la puerta y miró hacia la oscura noche. El cielo, sin estrellas visibles, reflejaba la agitación que enfrentaba internamente. Estás actuando como si fueras dueño de la razón, André. No puedes simplemente imponer tus ideas y esperar que yo esté de acuerdo, respondió Angélica, volviéndose hacia él nuevamente. Su postura era desafiante y sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y exasperación. André dejó escapar un suspiro, con los hombros cargados por el peso del desacuerdo. No estaba dispuesto a dar marcha atrás, pero la comprensión de que esta batalla no sería fácil estaba empezando a aparecer en su mente. No se trata de imponer, Angélica. Se trata de ver qué es lo mejor para nosotros, para nuestro futuro, argumentó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La tensión en el aire era palpable y la sala pareció encogerse bajo la intensidad del conflicto. Angélica, sin embargo, no estaba dispuesta a renunciar a sus convicciones. Nuestro futuro no puede basarse únicamente en tu visión, André. Necesitamos encontrar un equilibrio, una solución que respete a ambas partes. Las palabras resonaron en la habitación, flotando como una densa niebla que envolvió a la pareja. El impas persistió y cada uno mantuvo su posición con una ferocidad que hizo de la reconciliación un espejismo lejano. El teléfono interrumpió el tenso silencio, provocando una pausa temporal en el conflicto. Respondió Angélica desviando su atención por un breve momento. La voz al otro lado de la línea fue un bienvenido alivio de la tormenta que asolaba la habitación. Mientras Angélica participaba en la conversación telefónica, André aprovechó la pausa para reflexionar sobre la complejidad de sus emociones. La ira, la frustración y la necesidad de ser comprendido se mezclaron en su interior, formando una tormenta interna que rivalizaba con la tumultuosa escena de la habitación. Andrés se encogió de hombros, un gesto de frustración que resonó en la habitación como un lamento tácito. Su expresión reflejaba su molestia ante la terquedad intransigente de Angélica. Se levantó del sofá, decidido a escapar momentáneamente de la tormenta verbal que los envolvía, y se dirigió a la ventana. La mirada perdida afuera buscó algún alivio, pero solo encontró la noche oscura y silenciosa. Un profundo suspiro escapó de sus labios, como si llevara consigo el peso de una distancia cada vez mayor entre ellos. A veces siento que somos tan diferentes, que nuestros caminos cada día se separan más, dijo en voz baja, como si confesara sus miedos más profundos al vacío. Angélica, al notar la vulnerabilidad de André, se acercó a él en un gesto de reconciliación. Su corazón anhelaba encontrar un término medio, un puente sobre el abismo que se estaba formando entre ellos. No, André, no somos diferentes. Nuestras opiniones simplemente difieren. No creo que esto sea un obstáculo tan serio para nuestro futuro, respondió ella, con palabras llenas de esperanza y resistencia. La sala se convirtió en el escenario de una danza silenciosa entre dos seres que se amaban, pero cuyas convicciones los empujaban en direcciones opuestas.
La tenue luz iluminaba rostros tensos, cada línea y expresión reflejaba la angustia de la lucha interna. Andrés se volvió hacia ella, su mirada buscando respuestas en los ojos de Angélica. Ya no sé qué hacer, Angélica. Siento que estamos en una encrucijada y nuestras elecciones nos están llevando por caminos divergentes, confesó con la voz un susurro lleno de incertidumbre. Angélica suspiró, una mezcla de tristeza y determinación moldeando sus rasgos. Tal vez es hora de repensar nuestras prioridades y encontrar puntos en común. No quiero que nuestros caminos diverjan irreversiblemente, sugirió, buscando con su voz calmar las tumultuosas olas del conflicto. El teléfono volvió a sonar, interrumpiendo el tenso diálogo. Respondió Angélica, desviando momentáneamente su atención de la conversación con André. La voz de quien llamaba flotaba como un eco lejano, mientras la habitación permanecía envuelta en un tenso silencio. André aprovechó el descanso para contemplar el complejo panorama que se perfilaba ante ellos. La dicotomía entre amor y desacuerdo era como una sombra que se cernía sobre su relación, amenazando con apagar la luz que una vez había iluminado sus días. Angélica, te amo, pero no sé cómo superar estas diferencias. Parece que vamos en direcciones opuestas y no sé si nuestros caminos podrán volver a entrelazarse, murmuró André, con la vulnerabilidad tiñendo su rostro. Palabras. Angélica cerró los ojos por un momento, absorbiendo la gravedad de las palabras de André. Cuando los volvió a abrir, su mirada era decidida, pero aún llevaba la tristeza de quien comprende la complejidad del dilema. Tal vez necesitemos algo de tiempo. Una pausa para reflexionar sobre lo que realmente queremos. No quiero perderte, André, pero tampoco puedo sacrificar mi propia esencia, respondió, sus palabras resonaron como un suave lamento. En la habitación. La discusión entre Angélica y André trascendió las paredes del departamento, revelando la profunda divergencia que existía entre sus aspiraciones. El tema en cuestión eran sus elecciones profesionales, dos trayectorias que se cruzaban, pero que parecían imposibles de conciliar. Mientras Angélica anhelaba un trabajo en un hospital regular, donde pudiera dedicarse a salvar vidas y ayudar a los más necesitados, Andrés soñaba con convertirse en un reconocido cirujano plástico. Sus horizontes profesionales aparentemente inofensivos se convirtieron en el epicentro de una tormenta emocional. Se elige tratar a los pobres y a los ancianos, y eso me resulta incomprensible, se queja André, con su frustración resonando en su tono. Angélica, sintiendo el peso de las palabras de su marido, trató de calmar las aguas turbulentas que amenazaban con tragarlos. Ella lo abrazó, buscando transmitir no solo consuelo físico sino también una profunda comprensión. Entiendo tu perspectiva, André, pero también creo que puedo hacer una diferencia en la vida de las personas que necesitan ayuda inmediata, susurró Angélica, sus palabras llenas de una convicción que buscaba unir sus caminos divergentes. El silencio que siguió fue denso, lleno de tensión y reflexión. El ambiente parecía palpitar con la incompatibilidad de sus visiones profesionales, como si cada palabra intercambiada fuera un paso más hacia el abismo que se estaba formando entre ellos. André, en su búsqueda de reconocimiento y éxito en la cirugía plástica, se sintió interpelado por la elección aparentemente altruista de Angélica. Su lucha interna se reflejó en su mirada, donde los deseos personales chocaban con el deseo de mantener la integridad de la relación. Angélica, por su parte, vio su profesión como una misión, una oportunidad de impactar positivamente la vida de quienes más lo necesitaban. Creía en la nobleza de su causa, pero también comprendía las ambiciones individuales de André. La habitación, el escenario de la pelea, se convirtió en un campo de batalla donde no había ganadores claros, solo heridas expuestas y emociones crudas. Cada elección de carrera parecía un paso hacia un destino incierto, un camino que podía fortalecer o romper los lazos que alguna vez los unieron. La conversación continuó, una delicada danza entre concesiones y resistencias. Las palabras flotaban en el aire, buscando una comprensión que parecía cada vez más esquiva. Cada frase pronunciada era como un ladrillo, construyendo una barrera invisible que separaba sus destinos. Angélica intentó explicar su pasión por la medicina tradicional, mientras André defendió su visión de la belleza como medio de empoderamiento personal. El impas persistía y la decisión sobre qué dirección tomar flotaba en el aire como una nube oscura. El tiempo, implacable en su constante marcha, ha moldeado los destinos de maneras impredecibles.
La vida profesional de André despegó, alcanzando alturas que antes solo se atrevía a soñar. Como reconocido cirujano plástico, él se vio envuelto en un mundo de glamour y reconocimiento, mientras Angélica se mantuvo fiel a su vocación, salvando vidas en un hospital común y corriente. A medida que sus carreras florecían, un abismo silencioso comenzó a abrirse entre ellos. Las prioridades que alguna vez compartieron ahora divergieron, empujándolos en direcciones opuestas. Las noches que solían pasar juntos se volvieron raras y las conversaciones íntimas dieron paso a un pesado silencio. La distancia crecía cada día, alimentada por la voracidad de agendas apretadas y objetivos profesionales diferentes. Angélica y André, perdidos en sus propios mundos, apenas se dieron cuenta de la magnitud de esta separación que se estaba consolidando. André, aunque exitoso en su profesión, sentía el peso de la distancia como una carga emocional. Sus logros profesionales se vieron empañados por la ausencia de su compañero de vida. Se encontró inmerso en eventos sociales clamorosos, rodeado de admiradores y clientes, pero algo esencial se perdió en las sombras del éxito. La comunicación entre Angélica y André era escasa, limitada a mensajes breves y superficiales. Lo que alguna vez fue un diálogo constante se convirtió en monólogos solitarios, que resonaban en los pasillos vacíos de sus vidas compartidas. Las ocasiones especiales que antes se celebraban con entusiasmo quedaron olvidadas, relegadas a la indiferencia de la ajetreada vida cotidiana. Los cumpleaños y los hitos se convirtieron en recuerdos lejanos, ahogados en la rápida corriente del tiempo. Angélica, dedicada a los pacientes hospitalarios, se vio envuelta en dramas humanos, mientras André, inmerso en el mundo de la estética y el rejuvenecimiento, experimentó una realidad superficial. Ambos, de diferentes maneras, afrontaron la soledad que imponía la distancia. En un día que debió estar marcado por celebraciones y cariño, Angélica dejó escapar el recuerdo más valioso, su aniversario de bodas. La cita, que alguna vez significó unión y amor, se convirtió en un escenario de decepción para André. La expectativa de una velada romántica en casa, con una cena íntima y regalos cuidadosamente elegidos, se vio destrozada por la ausencia de Angélica. El silencio resonó a través de las paredes de la casa, donde las velas esperaban ser encendidas y una mesa puesta aguardaba su presencia. André, que esperaba ansiosamente, empezó a sentir el peso de la soledad en cada segundo de espera. Con los ojos fijos en la puerta, esperó escuchar el reconfortante sonido de las llaves que indicaban la llegada de su esposa. Sin embargo, la noche avanzó y Angélica no apareció. La frustración de Andrés se convirtió en preocupación cuando decidió llamar al hospital en busca de respuestas. Descubrió que Angélica estaba involucrada en cirugías de emergencia, perdiendo por completo la noción del tiempo. Las preciosas horas del aniversario de boda fueron consumidas por la urgencia del trabajo, dejando a André a la deriva en una espera solitaria. La llamada al hospital estuvo impregnada de un tono de voz lleno de decepción y dolor. Se te olvidó nuestro aniversario, Angélica. Lo planeé todo y tú simplemente desapareciste, expresó André, tratando de contener el dolor que aparecía en sus palabras. Angélica, al otro lado de la línea, sintió el peso de sus elecciones profesionales impregnando cada sílaba de la conversación. La necesidad de estar ahí para sus pacientes entraba en conflicto con la necesidad de estar ahí para su marido. La dualidad de su vida se hizo evidente y la falta de consideración al comunicar su retraso agravó la situación. André, en su desaliento, reflexionó sobre el significado de aquel aniversario olvidado. El simbolismo de la fecha que supuestamente los uniría se ha convertido en un amargo recordatorio de la creciente distancia entre ellos. La alguna vez sólida relación ahora enfrentaba una prueba de resistencia, poniendo en duda la capacidad de Angélica y André para navegar juntos en aguas turbulentas. La noche se prolongó en silencio, interrumpida solo por las cortantes palabras que escaparon de los labios de André. Angélica, incluso involucrada en cirugías que le salvaron la vida, sintió el peso de haber dejado de lado la vida que compartía con su esposo. En medio de su frustración, André escuchó un golpe en la puerta de su oficina. Sin dudarlo, dejó entrar a la persona que interrumpió su momento de desánimo. Sus ojos, inicialmente fijos en la pared inexpresiva, se abrieron cuando se encontró con la figura que tenía delante. Se trataba de Sofía, la hija del jefe, Yuri Viktorovich. Su presencia en la habitación de André emanaba una belleza cautivadora, capaz de captar la atención incluso de los más distraídos. La mirada de André,
llena de sorpresa y deleite, recorrió los rasgos de Sofía, mientras su mente intentaba procesar el repentino cambio de atmósfera. Andrei Romanovich, ¿estás vivo?, dijo Sofía, su voz llena de una sutil seducción que resonó por los rincones de la oficina. La audacia de sus palabras dejó intrigado a André, preguntándose si era real o un sueño de su mente tumultuosa. La sonrisa de Sofía, llena de misterio y audacia, añadió un elemento de intriga al ambiente. Su presencia trajo un soplo de aire fresco al pesado día de André, disipando momentáneamente las nubes oscuras que se cernían sobre su mente. La tensión entre ellos era palpable, como si el destino los hubiera unido en un momento crucial. La cautivadora belleza de Sofía contrastaba con la tormenta emocional que enfrentaba a André en su matrimonio. Sus miradas se encontraron en un juego silencioso de atracción y curiosidad. La oficina, antes envuelta en una atmósfera de desilusión, se convirtió en un escenario para lo inesperado. André, dividido entre el peso de sus frustraciones y la atracción magnética de Sofía, se sintió atrapado en una red de posibilidades. Cada palabra intercambiada entre ellos llevaba el peso de una narrativa aún por revelar. André y Sofía se acomodaron, creando un ambiente de expectación a medida que el diálogo comenzaba a desarrollarse. Miradas curiosas y palabras cuidadosamente elegidas llenaron el espacio, revelando detalles previamente ocultos. Descubrió que Sofía había regresado a Rusia después de años de vivir en Europa. Su regreso, hasta entonces inesperado, trajo consigo una narrativa enigmática. André escuchó atentamente cada palabra, absorbiendo los fragmentos de la vida de Sofía que, hasta ese momento, le eran desconocidos. Sofía, a su vez, compartió historias de su padre, Yuri Viktorovich, mencionando las innumerables veces que había expresado su admiración por las habilidades quirúrgicas de André. El eco de estos elogios resonó por toda la oficina, creando un puente entre el pasado y el presente. La revelación de que Yuri siempre había hablado mucho de André lo dejó perplejo. La ausencia de una imagen de Sofía en sus recuerdos despertó una curiosidad latente que se materializó en la apreciación de la belleza que ahora se encontraba ante él. Los rasgos de Sofía resaltaban en ese escenario, y Andrés se vio cautivado por la presencia magnética de la mujer frente a él. A medida que fluía la conversación, André notó un creciente deseo de conocer a Sofía más allá de las historias compartidas. La decisión de invitarla a cenar fue natural, impulsada por el deseo de descubrir las capas ocultas detrás de esos ojos cautivadores. La invitación, hecha con una mezcla de ilusión y expectación, quedó en el aire a la espera de la respuesta de Sofía. Ella aceptó con entusiasmo, sellando su destino inmediato. André, al ver la confirmación brillar en los ojos de Sofía, sintió aparecer una sonrisa en su rostro. La velada prometía ser algo más que una simple cena, llevaba consigo la promesa de una conversación que podría revelar aún más sobre el intrincado juego del destino. André y Sofía se perdieron en una cena romántica que transcurrió entre risas, confidencias y un genuino intercambio de experiencias. La atmósfera sombría del restaurante atestiguaba que entre ellos había surgido una conexión especial. Mientras se alzaban las copas para brindar y se saboreaba la comida, una alegría largamente olvidada resurgió en los corazones de ambos. Las historias de vida compartidas flotaron en el aire, creando la banda sonora del nuevo capítulo que iba tomando forma en la vida de André y Sofía. La noche, que había comenzado como una simple cena, se convirtió en un portal hacia el redescubrimiento de la alegría que había sido creado disipado en relaciones pasadas. André, rodeado por la relajación del momento, notó surgir una nueva vitalidad. El peso de sus desavenencias con Angélica pareció quedar atrás, reemplazado por la sensación de ligereza que proporcionaba la presencia de Sofía. Una chispa de esperanza, extinguida hacía tiempo, reavivó en los ojos de André. Sofía, por su parte, se sintió viva como hacía mucho tiempo que no la experimentaba. La compañía de André, con su capacidad de cautivar con palabras y gestos, traía consigo una energía tonificante. La alegría contagiosa que ambos compartían revelaba un potencial de felicidad que, hasta ese momento, parecía latente. Sin embargo, incluso inmersos en este momento de redescubrimiento, una sombra de precaución se cernía sobre ellos. Ambos eran conscientes de las complejidades de sus vidas, compromisos e historias preexistentes. No podían ignorar la alegría renacida, pero sabían que el camino por delante estaría marcado por decisiones difíciles. Mientras se disfrutaban los últimos bocados del postre,
André y Sofía se miraron con una mezcla de agradecimiento e incertidumbre. La noche mágica tocaba su fin, pero el eco de las risas compartidas y las confidencias intercambiadas permanecería como una suave melodía en sus recuerdos. La trama se desarrolló en medio de los encuentros secretos de André y Sofía, mientras Angélica y André navegaban por aguas turbulentas en su relación en decadencia. La distancia entre ellos se hacía cada día más evidente, un abismo que ninguno de los dos se sentía capaz de cruzar. Angélica, perdida en sus propios pensamientos, observaba en silencio el declive de su vida matrimonial. La llama que alguna vez iluminó sus momentos juntos ahora quedó reducida a una vela parpadeante, a punto de apagarse. El silencio en la casa hacía eco de la discordia de sus corazones distantes. André, a su vez, se debatía entre las ataduras del pasado y los impulsos del presente. Cada encuentro con Sofía profundizaba el dilema que habitaba su mente. La atracción hacia ella creció exponencialmente, pero la culpa y la incertidumbre sobre cómo afrontar la situación con Angélica hacían cada paso más doloroso. Uno de estos días la tensión acumulada alcanzó su punto máximo. Angélica rompió el silencio con palabras que flotaban en el aire como una tormenta inminente. André, tenemos que hablar. Esta situación no puede durar. Nos estamos perdiendo y ya no sé cómo arreglar esto, declaró, con la mirada fija en André en busca de una respuesta que tal vez ni siquiera ella sabía. No sé qué, espera. André, a su vez, sintió el peso de las palabras de Angélica. La cruda verdad del declive de su matrimonio lo golpeó como una ola abrumadora. Ansiaba palabras que pudieran ofrecer una solución, pero ninguna surgía de sus labios. Los días transcurrieron en una delicada danza entre silencios incómodos y momentos de inevitable confrontación. Mientras Angélica y André intentaban comprender la naturaleza de las grietas que se estaban formando en su relación, la sombra de Sofía flotaba como un espectro en la mente de André. Mientras tanto, sus encuentros con Sofía, envueltos en un halo de secretismo, alimentaron la llama de una atracción que pareció cobrar vida propia. Cada mirada furtiva, cada risa compartida, profundizaba el laberinto emocional en el que se encontraba André. Los días transcurrieron en un impasse emocional para André, quien se vio atrapado en un dilema que no tenía fácil solución. Sus sentimientos por Sofía crecieron como una llama ardiente, mientras que su compromiso con Angélica permaneció como una sombra del pasado. La inminente decisión pendía sobre él como un arma de doble filo, lista para cortar lazos que habían estado entrelazados durante años. Angélica, por su parte, también empezó a notar signos de desgaste en su relación. La falta de comunicación y la creciente distancia eran como grietas que se formaban lentamente en un edificio que alguna vez fue sólido. Sintió un vacío que no podía llenar con palabras, y lo desconocido se cernía sobre ella como una nube siniestra. Las noches se convirtieron para André en momentos de reflexión, mientras la luz de la luna se asomaba a través de las cortinas entreabiertas. Necesito afrontar la verdad, tomar una decisión, murmuró para sí mismo, buscando el coraje para afrontar la encrucijada que se avecinaba. Uno de esos días, Angélica abordó el tema con una delicadeza que revelaba su preocupación. André, algo anda mal entre nosotros. Siento que nos estamos perdiendo y no sé cómo arreglarlo, confesó, buscando con sus ojos los de él en busca de una respuesta, una luz que guiara lo incierto. Camino. André, a su vez, compartió su propio tormento interno y admitió que algo había cambiado. Siento que nuestros caminos se están separando. Es difícil de explicar, pero hay algo que me empuja en otra dirección, confesó, buscando las palabras adecuadas para comunicar la complejidad de sus sentimientos. Las palabras flotaron en el aire como un presagio y el capítulo alcanzó su dramático clímax. Ambos sintieron el peso del momento de decisión que se acercaba, una encrucijada que podría definir el futuro de sus vidas. El destino, implacable, comenzó a revelar su próximo movimiento, y las emociones se entrelazaron en una delicada danza de incertidumbre. La decisión que André temía desde hacía mucho tiempo finalmente se hizo realidad. El peso de sus sentimientos por Sofía se volvió insoportable y optó por seguir el camino de la separación de Angélica. El coraje que reunió para tomar esa decisión no disminuyó el dolor que sabía que ambos enfrentarían. André, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Esta no es la vida que merecemos, dijo Angélica, con sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y aceptación. Las
Palabras de André cortaron como cuchillas afiladas, pero sabía que era la única manera de buscar la autenticidad que anhelaba. La noticia sacudió los cimientos de su matrimonio y la tristeza se instaló como una pesada sombra. Ambos acordaron terminar la relación amistosamente, pero el dolor fue inevitable. La promesa de amistad y respeto mutuo no borró los recuerdos compartidos ni los sueños que alguna vez alimentaron juntos. Los ojos de Angélica, antes llenos de esperanza, ahora llevaban la marca de una dolorosa despedida. Espero que encuentres la felicidad que buscas, André, susurró, forzando una sonrisa temblorosa. El futuro que habían imaginado juntos se había derrumbado ante ellos y ahora se enfrentaban a una nueva realidad, una vida separada. Mientras André lidiaba con el peso de sus propias decisiones, la suave voz de Sofía resonaba en sus pensamientos. El precio por la libertad emocional era alto, pero creía que al final valdría la pena. La promesa de un nuevo comienzo, sin embargo, no borró las marcas dejadas por la separación. El siguiente capítulo de la vida de André y Angélica estaba a punto de desarrollarse, un capítulo que ya no contenía la presencia mutua que una vez había definido sus vidas. El destino, implacable en sus vericuetos, los llevó por caminos distintos, donde las sombras del pasado se proyectaban sobre el incierto futuro. La decisión de André y Angélica de seguir caminos separados marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Liberados de los lazos que alguna vez los unieron, se embarcaron en viajes individuales en busca de autodescubrimiento y renovación. Ahora, la atención se centró en André y Sofía, cuya relación florecía entre los escombros de viejos compromisos. Tras la separación, André y Sofía se sumergieron en un proceso de reconstrucción, decidiendo construir una nueva vida juntos. Un nuevo apartamento se convirtió en el escenario de este nuevo comienzo, un lienzo en blanco sobre el que podían pintar los colores vibrantes de su historia compartida. Mientras André continuaba su camino como cirujano plástico, encontrando éxito y reconocimiento en su carrera, Sofía asumió el desafío de administrar la clínica que Angélica había adquirido para ella. El entorno médico se convirtió en una parte integral de sus vidas, un puente entre su pasado y el futuro que estaban construyendo juntos. La rutina diaria les ofreció la oportunidad de apoyarse mutuamente en sus aspiraciones profesionales. Las conversaciones alrededor de la mesa reflejaron sueños compartidos y la determinación de enfrentar los desafíos que la vida les presentaba. Juntos encontraron la fuerza que necesitaban para seguir adelante. Sin embargo, a pesar de la aparente armonía que estaba surgiendo en su nuevo hogar, todavía quedaban en el aire restos del pasado. La sombra de la separación de André y Angélica, por amistosa que haya sido, no desapareció del todo. Un silencio ocasional y miradas perdidas delataban los ecos de una historia que aún dejaba huellas. El siguiente capítulo me esperaba, lleno de desafíos y oportunidades. El destino, a menudo impredecible, estaba dispuesto a revelar sus designios. En medio de las sonrisas compartidas y los abrazos reconfortantes, había una sensación de que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Después de la separación, Angélica, impulsada por un viaje de autodescubrimiento, encontró en sí misma la capacidad de perdonar a André. El tiempo se convirtió en un aliado para sanar las heridas emocionales y comprendió que ambos eran protagonistas de historias que naturalmente divergían. Sentada junto a la ventana de su departamento, Angélica reflexionó sobre el camino que la llevó al perdón. Las lágrimas que alguna vez marcaron sus ojos habían dado paso a una serenidad recuperada. Entiende, André, no guardo rencor. Simplemente tomamos caminos separados, murmuró para sí, recordando las palabras que, un día, fueron susurradas en medio de una acalorada discusión. Angélica decidió redirigir sus energías hacia su carrera en el hospital. La medicina se convirtió en su refugio, un espacio donde dedicarse a salvar vidas y encontrar un propósito más allá de las complejidades de las relaciones. Cada cirugía, cada paciente tratado, fue un paso hacia la reconstrucción de su propia narrativa. Su compromiso con la curación no fue solo profesional, fue una búsqueda de equilibrio emocional. Ayudar a los demás se convirtió en un antídoto al dolor que, por un tiempo, parecía insuperable. Angélica ha encontrado satisfacción al ser un vínculo vital en el proceso de recuperación de sus pacientes. La paz que encontró no estaba solo relacionada con su carrera. Fue una paz interior, una aceptación compasiva de las decisiones tomadas y los cambios inevitables.
Perdonar no significaba olvidar, sino liberarse de las ataduras del pasado. A medida que la vida siguió su curso, Angélica se dio cuenta de que la verdadera libertad estaba en aceptar lo que no se podía cambiar y centrarse en construir un presente significativo. Se convirtió en narradora de su propia historia, escribiendo capítulos de superación y renacimiento. Mientras Angélica se dedicaba intensamente a su trabajo en el hospital, el destino planeaba un reencuentro sorprendente. En un día cualquiera, en los concurridos pasillos de la institución, sus ojos se encontraron con los de André. El pasado resurgió ante ellos como un espectro y, por un breve momento, el tiempo pareció suspenderse. André, con un rostro que reflejaba años de experiencia y aprendizaje, se acercó a Angélica. El silencio entre ellos llevaba una carga de recuerdos no expresados, de momentos compartidos y de una historia que, en cierto modo, todavía los unía. Era como si el tiempo hubiera tallado nuevas líneas en sus rostros, pero las esencias que una vez los unieron permanecían intactas. Angélica, murmuró André, rompiendo el silencio con un tono de voz lleno de nostalgia y respeto. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él en una danza silenciosa de sentimientos no expresados. Es extraño encontrarse así, después de tanto tiempo, comentó Angélica, con una mezcla de sorpresa y resignación en su voz. Las palabras flotaban entre ellos como delicados hilos, conectando el pasado y el presente. Andrés estuvo de acuerdo, reconociendo la complejidad del momento. La vida nos lleva por caminos inesperados, respondió él, buscando con sus ojos los de ella en busca de comprensión. Espero que estés bien. Angélica asintió y una suave sonrisa tocó sus labios. Lo soy. La vida es un viaje lleno de altibajos, ¿no? La conversación entre ellos continuó, un cauteloso baile de palabras que exploraba los rincones del pasado. Se intercambiaron abrazos, no como un regreso a lo que una vez fue, sino como un adiós final, una despedida suave y respetuosa. Sin embargo, incluso mientras se alejaban, la sensación de cierre flotaba en el aire. Era como si el universo hubiera tejido un capítulo de reconciliación, un cierre necesario para ambas partes. Angélica y André tomaron caminos separados, pero el inesperado encuentro sirvió como catalizador de aceptación y liberación de vínculos afectivos. Mientras Angélica retomaba sus responsabilidades en el hospital, una mezcla de emociones la acompañaba. La línea borrosa entre el pasado y el presente se volvió más clara y se dio cuenta de que cada capítulo de su vida, por doloroso que fuera, había contribuido a la mujer resiliente en la que se había convertido. En un mundo donde la búsqueda de la excelencia profesional era incesante, André y Sofía se vieron inmersos en desafíos que trascendieron los muros de sus carreras individuales. Los pasillos llenos de obstáculos del éxito pusieron a prueba no solo sus habilidades técnicas sino también la resistencia de sus almas. André, ahora un reconocido cirujano plástico, llevaba consigo la responsabilidad de mantener altos estándares y la expectativa de brindar transformaciones que trasciendan la superficie de la piel. Cada cirugía era una danza delicada entre el arte y la ciencia, y la presión constante de cumplir con las expectativas a menudo pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable. Sofía, no te imaginas la presión que siento con cada procedimiento. Las expectativas son altas y cualquier error puede tener repercusiones importantes, dijo André, con los ojos revelando la tensión que residía en su alma. Es un mundo implacable y solo quiero marcar la diferencia. Sofía, a su vez, enfrentó desafíos empresariales al administrar su propia clínica. La responsabilidad de liderar un equipo, gestionar presupuestos y tomar decisiones cruciales fue un viaje plagado de incertidumbre. Cada elección reflejó no solo su carrera, sino también la clínica que heredó de Angélica. André, sé lo que es luchar con las presiones de tu carrera. La clínica, las expectativas de los pacientes, todo esto puede ser abrumador, confesó Sofía, buscando palabras que pudieran transmitir la complejidad de sus experiencias. Pero al mismo tiempo siento que estamos construyendo algo significativo. Ambos compartieron momentos de dudas y cuestionamientos, pero su fuerza residía en su capacidad de apoyarse mutuamente. En momentos de desánimo, André encontró en Sofía un refugio seguro, y viceversa. Sus diálogos, llenos de vulnerabilidad y comprensión, fueron el pegamento que mantuvo unidos los fragmentos de sus viajes individuales. Sin embargo, el horizonte profesional seguía siendo incierto y la siguiente curva del camino se acercaba rápidamente.
Los desafíos que enfrentaron fueron como tormentas que pusieron a prueba los cimientos de sus sueños y ambiciones. Ambos sabían que para lograr el éxito deseado, tendrían que afrontar juntos vientos en contra. En el intrincado laberinto de la vida, Angélica navegó entre las sombras del dolor y la decepción. La separación de André dejó profundas heridas, pero como la heroína de su propia narrativa, buscó la luz dentro de sí misma. El capítulo de superación estaba a punto de desarrollarse, revelando la resiliencia que residía en el centro de su alma. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Angélica se lanzó de lleno a su trabajo en el hospital. Cada paciente que ayudó, cada vida que tocó, se convirtió en un bálsamo para las cicatrices invisibles de su corazón. El quirófano se convirtió en su refugio, donde la intrépida doctora encontró propósito y curación. En una tarde silenciosa, mientras caminaba por los pasillos del hospital, las palabras de un paciente tocaron profundamente su alma. «Doctor, usted me salvó». Su dedicación es inspiradora, expresó el paciente, cuyos ojos brillaron de gratitud. Angélica sonrió, pero sus ojos reflejaban una comprensión más profunda. A veces la mayor curación viene desde dentro, ¿verdad?, respondió Angélica, sus palabras cargadas de significado. El viaje de superación no se trataba solo de sanar a los demás, sino también de curarte a ti mismo. Las noches solitarias se convirtieron en aliadas, ofreciéndole a Angélica el espacio que necesitaba para explorar el paisaje de su propia alma. Descubrió una fuerza interior que no conocía, una fuerza que la obligaba a seguir adelante, sin importar lo que el destino le deparara. Poco a poco, Angélica encontró consuelo en las pequeñas alegrías de la vida. El brillo del sol al salir, el calor de una taza de té en tus manos, la risa compartida con tus compañeros de trabajo, cada momento, por simple que sea, se convirtió en un paso en la escalera de tu viaje de superación. A medida que avanzaba el capítulo, Angélica empezó a darse cuenta de que el dolor de la separación no era el final, sino el prólogo de una nueva narrativa. Su corazón, una vez hecho pedazos, se estaba reconstruyendo, moldeándose en una obra maestra de resiliencia y autodescubrimiento. La superación no fue un destino final, sino un proceso continuo de aceptación y crecimiento. Angélica, guiada por la llama de la esperanza, estaba decidida a escribir los próximos capítulos de su vida con valentía y optimismo. La vida de André y Sofía dio un giro inesperado, guiándolos hacia la formación de una familia que trascendería los lazos de sangre. El capítulo de la paternidad adoptiva estaba, por comenzar, lleno de desafíos y momentos que marcarían su destino. En el acogedor interior de su hogar, André y Sofía abrieron su corazón a una pequeña alma que anhelaba amor y seguridad. La niña, llamada María, se convirtió en la luz que iluminaba los rincones oscuros de sus vidas. Cada una de sus risas era una melodía que resonaba a través de las paredes de la casa, llenándola de alegría y vitalidad. André, ahora padre adoptivo, se encontró ante un viaje que trascendió sus habilidades como reconocido cirujano plástico. Aprendió a curar no solo las heridas físicas, sino también a alimentar las almas sedientas de afecto. Las palabras de María, inocentes y llenas de gratitud, resonaron en su corazón como una suave melodía. «Sabes, papá, tú y mamá sois los mejores padres del mundo», dijo María, con los ojos brillando con sincera admiración. Andrés sonrió, pero su mirada transmitía la profundidad de un viaje que había trascendido las expectativas. Sofía, una madre devota, encontró una realización singular al criar a María. Cada gesto de cariño, cada palabra de aliento, fortaleció los cimientos de la familia que juntos estaban construyendo. Los desafíos de la paternidad adoptiva trajeron lecciones, pero también consolidaron los lazos que los unían. Las noches estuvieron llenas de cuentos antes de dormir y risas compartidas. La casa que alguna vez fue un refugio para André ahora se había convertido en un hogar lleno de amor y risas. La familia que eligieron era un tapiz de diferentes orígenes, unidos por hilos invisibles de afecto y conexión. Mientras André y Sofía enfrentaban los placeres y desafíos de la paternidad, sabían que la vida estaba lejos de ser predecible. El capítulo familiar que eligieron fue dinámico, con sus propios giros y sorpresas. Sin embargo, la certeza de haber elegido juntos este camino los impulsó a seguir adelante. María, la pequeña estrella que unió a estas almas, creció rodeada de abundancia de amor y comprensión. El hogar que construyeron André y Sofía se convirtió en un santuario de apoyo,
donde la aceptación floreció como los pétalos de una flor delicada. A medida que se desarrollaba el capítulo de la familia que habían elegido, André y Sofía se dieron cuenta de que la verdadera esencia de la paternidad tenía sus raíces en la capacidad de amar incondicionalmente. Cada día era una página nueva, llena de oportunidades para aprender, crecer y fortalecer los lazos que los unían como una familia única y especial. Los años de separación pesaron mucho en los recuerdos de André y Sofía, pero la decisión de ponerse en contacto con Angélica quedó en el aire como una oportunidad para cerrar ciclos y compartir el nuevo viaje que eligieron juntos. Las emociones eran palpables mientras se preparaban para reunirse con la mujer que alguna vez fue la pieza central de sus vidas. El teléfono sonó y resonó en la oficina de André. Sostuvo el dispositivo y sintió una mezcla de ansiedad y nostalgia. «Hola, Angélica». «Soy yo, André», dijo con la voz llena de emoción. Angélica, al otro lado de la línea, se mostró sorprendida, pero también curiosa por escuchar lo que tenía que decir. «Angélica, nos gustaría verte. Hay algo que queremos compartir contigo», anunció Sofía, quien sostenía la mano de André en señal de apoyo mutuo. Angélica estuvo de acuerdo y concertaron una reunión para el fin de semana. El día del reencuentro el ambiente estaba lleno de expectativas. André y Sofía llegaron a casa de Angélica nerviosos, pero decididos a demostrar que la vida había tomado caminos sorprendentes para todos ellos. Angélica los recibió con los brazos abiertos, su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y genuina alegría. Sentados en la sala de estar, los tres comenzaron a compartir sus viajes desde la separación. André y Sofía hablaron sobre la decisión de formar una familia y la incorporación de la pequeña María. Angélica escuchaba atentamente, sus ojos revelaban una mezcla de sentimientos. «Nunca imaginé que seguiríamos caminos tan diferentes», confesó Angélica. «Pero ver vuestra felicidad es reconfortante. Me alegro por los dos». Sus palabras fueron sinceras, pero una sombra de nostalgia flotaba entre ellas. André, consciente de la complejidad del momento, intentó aliviar la tensión. «Angélica, fuiste una parte fundamental de nuestra historia. Queríamos agradecerte por todo lo que compartimos y por lo que nos convertimos». Sofía sintió y expresó su gratitud con una cálida sonrisa. El reencuentro continuó entre risas y recuerdos. Repasaron momentos que alguna vez fueron la esencia de sus vidas, recordando las alegrías y los desafíos que enfrentaron juntos. Angélica compartió sus propias experiencias, destacando sus logros profesionales y el sentido de propósito que encontró al ayudar a los demás. A lo largo de la noche, la conversación fluyó como un río de reconciliación. Angélica, André y Sofía exploraron las transformaciones que moldearon quienes eran en ese momento. La casa, una vez llena de tensión, se convirtió en un refugio de aceptación y comprensión mutua. Al despedirse, Angélica los abrazó, sus ojos reflejaban gratitud y un dejo de melancolía. «Me alegra que hayan encontrado la felicidad. Felices siempre», dijo, deseándoles lo mejor en sus futuros caminos. Angélica, luego de reencontrarse con André y Sofía, se encontró inmersa en profundos pensamientos sobre su propio viaje. El reencuentro actuó como un espejo, reflejando no solo el presente, sino también el pasado que la moldeó. Sentada en su departamento, comenzó a tejer los hilos de su historia, entrelazando momentos de alegría y desafíos que la llevaron hasta allí. La suave luz del atardecer iluminaba la sala de Angélica mientras revisitaba los capítulos más difíciles de su vida. Ante ella flotaban recuerdos de peleas profesionales, decisiones difíciles y su ruptura con André. Sin embargo, ella no vio estos momentos como obstáculos insuperables, sino como peldaños que la llevaron a una comprensión más profunda de sí misma. «La vida es un tapiz complejo, hecho de elecciones y experiencias que nos moldean», murmuró Angélica para sí. «Cada desafío fue una lección, cada lágrima derramó una expresión de mi crecimiento». Angélica reconoció que las dificultades fueron parte de su proceso de transformación. Ante la elección profesional que la alejó de André, se dio cuenta de que sus ambiciones y valores eran intrínsecos a su identidad. La decisión de dedicarse a salvar vidas en un hospital común fue una manifestación de su compromiso con un propósito mayor. La falta de comunicación y la creciente distancia entre ella y André, aunque dolorosas, se convirtieron en catalizadores para que descubriera su fuerza interior.
Angélica aprendió a afrontar la adversidad con resiliencia y a valorar la importancia de la comunicación en las relaciones. La falta de diálogo con Andrés sobre sus elecciones profesionales fue una lección que ella llevó como recordatorio constante. Olvidar su aniversario de bodas, una herida aún sensible, hizo que Angélica reflexionara sobre la importancia de nutrir las conexiones fundamentales para nuestro bienestar emocional. Entendió que, en el torbellino de las responsabilidades diarias, era fundamental priorizar el amor y la comunicación en la relación. El inesperado encuentro con André y Sofía trajo un reconfortante desenlace para Angélica. Se dio cuenta de que, a pesar de las diferencias y elecciones que los separaban, cada uno encontraba su propia forma de felicidad. El aprecio por sí misma y la aceptación del pasado se convirtieron en brújulas para guiar su presente. La noche caía lentamente y Angélica, mirando más allá de la ventana, agradecía la serenidad que le proporcionaba el aprendizaje. El capítulo 19 de su viaje estaba completo, pero el siguiente lo esperaba, con sus páginas en blanco listas para ser llenadas por los caprichos del destino. Mientras Angélica, André y Sofía atravesaban los desafíos de la separación y empezar de nuevo, sus corazones se sintieron reconfortados por la reconfortante calidez de la amistad. Los amigos cercanos se convirtieron en pilares esenciales, ofreciendo consuelo en tiempos oscuros y celebrando los logros, dando forma a un capítulo crucial de sus vidas. El salón iluminado por velas reflejó el ambiente acogedor del encuentro entre Angélica, André, Sofía y sus amigos más cercanos. La risa y la conversación llenaron la atmósfera, brindando un refugio temporal de las tormentas que cada persona enfrentaba. Fue en este escenario de camaradería donde se reveló la verdadera esencia de la amistad. Alexandre, fiel amigo de André desde la universidad, ofreció palabras de aliento, recordando a todos que el camino de la vida estaba lleno de altibajos. Eres más fuerte de lo que crees. La amistad es como un escudo que nos protege cuando enfrentamos las batallas de la vida, dijo, levantando su copa en un brindis simbólico. Carolina e Isabela, amigas de toda la vida de Angélica, la envolvieron en un cálido abrazo, expresando su silenciosa solidaridad. La verdadera amistad es un vínculo inquebrantable. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa, tanto con sonrisas como con lágrimas, susurró Carolina, mientras Angélica tomaba sus manos agradecida. Sofía, aunque nueva en el círculo de amigos, encontró consuelo en los sinceros gestos de apoyo. Pablo, un viejo amigo de la familia, ofreció un hombro en el que apoyarse, compartiendo historias de superación y esperanza renovada para el futuro. La vida nos sorprende cuando menos lo esperamos. Tened fe en el camino que habéis elegido, aconsejó, levantando su copa en un gesto de confianza. Los amigos no solo brindaron consuelo emocional sino que también actuaron como catalizadores de momentos alegres. Juntos celebraron las pequeñas victorias, como los avances profesionales de André, la exitosa clínica de Sofía y los notables logros de Angélica en el hospital. La risa compartida resonó en las paredes, recordando a todos que, incluso ante la adversidad, la alegría aún puede encontrar espacio. En medio de la relajación, una música suave creó una banda sonora para la reconciliación con el pasado y la aceptación del presente. La trayectoria de André, Sofía y Angélica continuó entrelazándose en una danza compleja de desafíos y superación. Los días pasaron, cada uno trayendo consigo una nueva prueba, poniendo a prueba la resiliencia y determinación de los protagonistas. En el ámbito profesional, André enfrentó la presión constante de su carrera como cirujano plástico de renombre. Los desafíos de la medicina, sumados a las altas expectativas de sus pacientes y colegas, hicieron de cada procedimiento un viaje intenso. Sin embargo, fue en la clínica que construyó con Sofía donde encontró refugio, un espacio donde sus habilidades podían florecer sin el peso opresivo de la competitividad. Sofía, por su parte, afrontó los vaivenes de dirigir una clínica. La responsabilidad de gestionar las instalaciones y garantizar la satisfacción del paciente planteó desafíos únicos. Entre hojas de cálculo financieras y decisiones estratégicas, buscó equilibrar su pasión por la medicina con las exigencias prácticas de la gestión. Mientras tanto, en el ambiente hospitalario, Angélica enfrentó dilemas éticos y emocionales en su continua búsqueda por salvar vidas. Los escasos recursos y la presión constante pusieron a prueba sus límites mientras buscaba mantener la humanidad en medio de la frialdad de la medicina moderna. La salud, que alguna vez fue una aliada, se ha convertido en un desafío inesperado.
Se libraron nuevas batallas contra enfermedades y condiciones médicas, desafiando la resistencia física y emocional de los protagonistas. El camino hacia la recuperación se convirtió en una montaña rusa de esperanza y desesperación, y cada victoria era aclamada como un logro precioso. Dentro de la familia, los protagonistas se enfrentaron complejos dilemas que pusieron a prueba los vínculos que habían formado. Adoptar un niño trajo alegría, pero también desafíos inesperados. La responsabilidad de criar una familia unida requería paciencia y comprensión, lo que revelaba las complejidades de ser padres adoptivos. En la vasta trama del tiempo, el amor entre André y Sofía permaneció intacto. Como una llama resistente, su pasión resistió las luchas de la vida cotidiana, alimentándose de la devoción mutua que habían cultivado a lo largo de los años. La pareja encontró la expresión más profunda de su cariño en gestos sencillos. En el suave roce de manos entrelazadas, en el intercambio de miradas llenas de complicidad, residía la esencia temporal de su conexión. Incluso en momentos de silencio, la presencia del otro resonaba como una suave melodía, susurrando promesas de un amor que trascendía la adversidad. Las estaciones de la vida trajeron consigo cambios y desafíos, pero André y Sofía los afrontaron de la mano. Las arrugas que el tiempo grabó en su piel contaban historias de superación juntos, de risas compartidas y lágrimas secadas por el reconfortante calor del amor duradero. La rutina diaria, con sus altibajos, se convirtió en un baile familiar, en el que los dos protagonistas se conducían con gracia y armonía. Retos profesionales, alegrías familiares y pequeñas tristezas se afrontaron en equipo, unidos por un compromiso que resistió el paso del tiempo. Los diálogos entre André y Sofía se convirtieron en poesía, con palabras llenas de significado y sinceridad. En las noches silenciosas, cuando la ciudad dormía, compartían sus sueños y miedos, fortaleciendo aún más los cimientos de su relación. La suave voz de uno reconfortaba las inseguridades del otro, creando una sinfonía de confianza y comprensión. Los momentos de celebración estuvieron marcados por grandes gestos y la sencillez del amor cotidiano. Cumpleaños, logros profesionales o incluso un día cualquiera se convertían en ocasiones especiales, donde la alegría se entrelazaba con el agradecimiento por el camino compartido. Angélica, sumergida en las profundas aguas de la introspección, descubrió el valor trascendental del perdón. En un capítulo de su existencia lleno de reflexiones, se encontró ante la necesidad de liberar viejos lazos y dejar espacio a la serenidad que solo el perdón puede proporcionar. El proceso comenzó internamente, con Angélica confrontando sus propios defectos e imperfecciones. Al mirar hacia adentro, encontró el coraje para perdonarse a sí misma por los errores cometidos en el pasado. Cada gesto irreflexivo, cada palabra fuera de lugar fue acogida a la luz de la comprensión y el camino del perdón comenzó a florecer en su corazón. Consolidada su autocompasión, Angélica amplió su capacidad de perdonar a los demás. El dolor acumulado a lo largo de los años se convirtió en una oportunidad de curación. La herida abierta de la traición y los desacuerdos sanó cuando comprendió la humanidad inherente a todos. Aquellos que alguna vez le causaron dolor se convirtieron en personajes secundarios en su narrativa, y ya no cargaron con el peso de las transgresiones pasadas. Angélica optó por liberarse del peso del rencor, encontrando en la aceptación y el perdón un camino hacia la libertad emocional. Al confrontar a quienes la lastimaron, Angélica descubrió que el perdón era tanto un regalo para ella como para los demás. Las palabras llenas de perdón fueron un bálsamo que no solo calmó las heridas del pasado, sino que también tendió puentes hacia un futuro más ligero. Cada encuentro, cada conversación difícil, era una pieza del rompecabezas del perdón. Angélica entendió que el perdón no justifica acciones pasadas, sino que libera el corazón de la prisión de las emociones negativas. Las palabras yo perdono se convirtieron en un mantra, que resonó a través de las experiencias dolorosas que ahora eran testigos silenciosos de su viaje de perdón. La importancia del perdón trascendió las fronteras individuales, extendiéndose más allá de la esfera personal de Angélica. Se dio cuenta de que el perdón no solo cura viejas heridas sino que también siembra la semilla de la compasión y la comprensión en las relaciones humanas. Las trayectorias de los personajes continuaron, entrelazadas por una comprensión colectiva de lo efímero de la existencia. Las lecciones del pasado resonaron en cada decisión, guiándolos hacia una apreciación más profunda de la vida y sus matices. André, Sofía y Angélica,
a pesar de las complejidades que permearon sus historias, convergieron en un punto de convergencia crucial, la apreciación de la vida. Este capítulo narra el despertar de una conciencia compartida, una epifanía que trascendió las diferencias individuales. André, después de elegir seguir su corazón y construir una nueva vida con Sofía, encontró un renovado sentido de propósito en cada latido de su corazón. No solo ha prosperado en su carrera, sino que también ha aprendido a mirar más allá de las cirugías y procedimientos, descubriendo la alegría en los pequeños momentos cotidianos. Sofía, por su parte, celebró no solo las victorias profesionales, sino también la riqueza de relaciones y conexiones auténticas. La clínica que dirigía se convirtió en un espacio no solo para tratamientos médicos, sino también para construir vínculos genuinos con sus pacientes. Angélica, inmersa en su papel de médica salvadora, comenzó a notar la belleza intrínseca en cada persona que se cruzaba en su camino. Cada vida que tocó en el hospital se convirtió en una historia única y valiosa. Su dedicación trascendió el ámbito profesional, convirtiéndose en una celebración de la resiliencia humana. El aprecio por la vida se reflejó en las elecciones cotidianas, en pequeños gestos de gratitud y en una renovada conciencia de la fugacidad del tiempo. Las experiencias pasadas se han convertido en vívidos recordatorios de que la vida es un viaje efímero, lleno de momentos efímeros que vale la pena apreciar. Los personajes, ahora en sintonía con esta conciencia, encontraron la belleza en las cosas simples, el calor del sol en un frío día de invierno, la risa de un niño en el parque, la serenidad de una tarde. Cada experiencia fue un homenaje a la vida y un homenaje a los desafíos superados. Sin embargo, este entendimiento no se produjo sin dificultades. Los personajes, aunque valoraban la vida, enfrentaron sus propios dilemas y obstáculos. El siguiente capítulo prometía desafíos inesperados, pero la lección aprendida hasta ahora serviría como un faro que iluminaría el camino hacia lo desconocido. La familia formada por André, Sofía y su hija adoptiva era un intrincado tapiz de vínculos emocionales, entrelazando historias individuales en un solo destino. Los días transcurrieron con la armoniosa melodía de risas compartidas, cálidos abrazos y compromiso inquebrantable. Las mañanas comenzaban con un animado bullicio en la cocina, donde André preparaba café mientras Sofía ayudaba a la pequeña María con sus tareas escolares. Cada gesto diario estuvo impregnado de una atmósfera de complicidad, un testimonio silencioso de la unión que floreció entre ellos. Las experiencias del pasado, aunque desafiantes, fueron los cimientos sobre los que construyeron su familia. André, mientras lidiaba con la dolorosa separación de Angélica, descubrió una segunda oportunidad amorosa con Sofía y su historia, aunque originada en circunstancias complejas, se transformó en una narrativa de resiliencia y renacimiento. Sofía, a su vez, encontró en la maternidad una nueva dimensión de su identidad. La adopción de María no solo llenó un vacío, sino que también redefinió lo que significaba ser madre. La risa contagiosa de María se convirtió en el eco constante de alegría que llenaba los rincones de la casa. La familia enfrentó desafíos juntos, sorteando los altibajos que les deparaba la vida. El choque de dos historias individuales formó una sinfonía de entendimiento, donde cada miembro era un instrumento esencial para la armonía familiar. La mesa de la cena fue escenario de animadas conversaciones y planes para el futuro. Su unión no fue solo una formalidad, sino un profundo compromiso de apoyarse mutuamente. Los logros de uno se celebraban como victorias colectivas y las dificultades se enfrentaban con una solidaridad inquebrantable. María, con sus ojos curiosos y su corazón abierto, absorbió la riqueza de esta familia única. Aprendió, desde temprana edad, el valor de la compasión, el perdón y el amor incondicional. La familia era su refugio seguro, donde las lecciones de la vida se enseñaban con el ejemplo. Cada personaje siguió un camino único en la búsqueda incansable de la felicidad, un viaje que los llevó por terrenos desconocidos, desafiando sus propias creencias y redefiniendo los significados de la alegría. André, luego de la dolorosa separación y de formar una nueva familia con Sofía, se sumergió en su carrera como cirujano plástico. Su éxito profesional no fue solo un logro personal, sino también una búsqueda de la satisfacción intrínseca que encontraba en cada procedimiento exitoso. La búsqueda de la felicidad se manifestó en las expresiones de gratitud de sus pacientes y en el sentimiento de impactar vidas positivamente. Sofía, por su parte, dirigió con maestría la clínica que alguna vez perteneció a Angélica.
Su recorrido incluyó desafíos empresariales, aprendizaje constante y la búsqueda del equilibrio entre su vida profesional y familiar. Para ella, la felicidad estaba entrelazada con una sensación de satisfacción al ver florecer su práctica y a su capacidad para brindar un ambiente acogedor a los pacientes. Angélica, dedicada a su trabajo en el hospital, encontró una profunda satisfacción al salvar vidas y ofrecer consuelo a los enfermos. La felicidad se reveló en los momentos de alivio en la mirada de los pacientes y en la certeza de que su elección profesional marcó la diferencia. Su viaje la llevó también a descubrir la alegría en las relaciones humanas, lejos de las limitaciones del pasado. María, la hija adoptada por André y Sofía, se embarcó en su propia búsqueda de la felicidad. La adolescencia trajo consigo la exploración de pasiones, amistades y autoconocimiento. Su camino estuvo lleno de descubrimientos, desafíos y búsqueda de identidad. La felicidad para ella se manifestó al aceptar quién era y construir relaciones auténticas. La intrincada red de las vidas de André, Sofía y Angélica siguió desarrollándose, ahora marcada por el poder transformador del entendimiento. El capítulo comenzó con los personajes inmersos en una dinámica de relación donde la empatía se había convertido en la base de la armonía. André, incluso después de la separación, encontró en la comprensión un antídoto a las huellas de culpa que aún llevaba. Al compartir abiertamente sus sentimientos con Angélica, se dio cuenta de que el entendimiento mutuo podía suavizar las asperezas de emociones pasadas. La aceptación de la realidad, con todas sus imperfecciones, abrió espacio para una convivencia más placentera. Sofía, por su parte, buscó comprender los desafíos profesionales de André y Angélica. El respeto por las elecciones de otras personas y la valoración de las diferencias fortalecieron los vínculos entre ellos. La comprensión no solo disolvió los desacuerdos sino que también fomentó una atmósfera de cooperación y apoyo mutuo. Angélica, dedicada a su trabajo en el hospital, encontró un consuelo en la comprensión de André y Sofía. La aceptación de sus elecciones profesionales, aunque divergentes, creó un espacio donde cada uno podía seguir su propio camino sin ser juzgado. La comprensión se reveló como un puente sobre el cual construyeron una nueva forma de relación. El capítulo se desarrolló con diálogos ricos en matices, donde el discurso de los personajes reflejaba no solo las palabras, sino también la profundidad de sus emociones. Las conversaciones revelaron la evolución de los sentimientos, la aceptación de las diferencias y la voluntad de comprender las perspectivas de los demás. La comprensión, como hilo conductor, guió a los personajes a través de territorios emocionales complejos. Las cicatrices del pasado comenzaron a desvanecerse a medida que se permitieron comprender las razones detrás de cada elección, cada decisión que había dado forma a sus destinos. Las vidas de los protagonistas se desarrollaron ante un nuevo capítulo, donde la gratitud se convirtió en la protagonista silenciosa de sus viajes. En esta intrincada trama, los personajes aprendieron a apreciar no solo las alegrías, sino también los obstáculos que tejieron el tapiz de su existencia. André, al contemplar los desafíos que enfrentó, descubrió en su camino una fuente de crecimiento. Las dificultades para pasar de la relación con Angélica a una nueva vida con Sofía habían sido un camino empinado, pero cada piedra del camino traía consigo valiosas lecciones. La gratitud floreció al reconocer la fuerza que había surgido de la adversidad. Sofía, con el mismo agradecimiento, miró los obstáculos en su camino junto a André. Las incertidumbres y los momentos de duda se convirtieron en pilares para una relación más sólida. Cada desafío enfrentado en el camino solo reforzó la convicción de que el amor verdadero resistió la prueba del tiempo. Angélica, por su parte, encontró en el agradecimiento una forma de valorar la independencia adquirida. Los desafíos profesionales, la separación y la búsqueda de la propia felicidad se convirtieron en hitos en su viaje de autodescubrimiento. Cada elección y cada revés moldearon la mujer fuerte en la que se había convertido. Los diálogos de los personajes reflejaban un sutil agradecimiento, entrelazado entre las líneas de su discurso. Palabras cargadas de significado impregnaron las conversaciones, revelando un profundo aprecio por las experiencias que trajeron los desafíos. La gratitud no era solo una expresión de palabras, sino una atmósfera que impregnaba cada escena. El capítulo avanzó, explorando la gratitud como un faro que iluminaba los rincones más oscuros de sus recuerdos. A medida que se desarrollaba la historia, los personajes descubrieron la belleza escondida en momentos de dolor y alegría.
El pasado, antes visto con reservas, se convirtió en un tesoro de aprendizaje. La gratitud, como fuerza motriz, impulsó a los protagonistas hacia adelante. Los diálogos estuvieron marcados por reflexiones sobre momentos difíciles, como si cada obstáculo fuera un escalón en la escalera que los llevaría a una comprensión más profunda de sí mismos. El escenario fue diseñado con tonos vibrantes y una atmósfera llena de expectativas. Angélica, André y Sofía decidieron que había llegado el momento de celebrar la vida y todas las páginas escritas juntos. La habitación estaba adornada con luces parpadeantes y una decoración que reflejaba el viaje único de cada persona. La fiesta cuidadosamente planeada fue una expresión de gratitud y alegría. Llegaron invitados que trajeron consigo no solo obsequios materiales sino también las historias compartidas a lo largo de los años. Cada risa, cada lágrima y cada desafío enfrentado se convirtieron en piezas esenciales de este rompecabezas llamado vida. Los personajes, inmersos en el ambiente festivo, circularon entre los invitados, intercambiando cálidos abrazos y palabras cargadas de emoción. André, con una sonrisa en los labios, expresó su gratitud por el camino que lo llevó a descubrir el amor renovado. Sofía, radiante, compartió historias de superación y logros personales. Angélica, la conductora de la celebración, respiró hondo absorbiendo el significado de aquel momento. Fue una oportunidad para mirar atrás y reconocer no solo las cicatrices, sino también las victorias que dieron forma al presente. Su corazón desbordó de agradecimiento por los capítulos compartidos con André y Sofía. Los discursos resonaron en el espacio, una mezcla de recuerdos nostálgicos y deseos de futuro. Los personajes agradecieron a sus amigos que permanecieron a su lado en los momentos más desafiantes. La celebración se convirtió en una oda a la resiliencia, la verdadera amistad y el amor que resistió los elementos. La música llenó la atmósfera, creando una banda sonora para las historias entrelazadas. La pista de baile fue un escenario donde los personajes expresaron la alegría que desbordaba de sus corazones. Cada paso de baile era una celebración de superación, un baile efusivo que hacía eco de la resiliencia ante los obstáculos. Durante toda la noche, los personajes estuvieron rodeados de sonrisas cómplices y miradas llenas de significado. La fiesta no fue solo un evento social, fue una manifestación colectiva de aprecio por la vida y los lazos que los unían. Las palabras, a menudo innecesarias, encontraron su lugar en intercambios de miradas y gestos de cariño. El horizonte se extendía ante André, Sofía y Angélica como un lienzo en blanco, listo para ser llenado por los siguientes capítulos de sus vidas. Cada uno llevaba consigo un bagaje de experiencias, cicatrices y aprendizajes, pero miraban al futuro con ojos llenos de esperanza y optimismo. André, el cirujano plástico cuyo viaje lo llevó a redescubrir el amor junto a Sofía, reflexionó sobre los desafíos superados. El brillo en los ojos de André reveló su pasión por su profesión y la satisfacción de haber construido una nueva familia junto a Sofía y su hija adoptiva. Con cada desafío, encontró la fuerza para continuar y ahora miró hacia el futuro con determinación. Sofía, la cautivadora mujer que había traído luz a la vida de André, estaba inmersa en sus propios pensamientos. Sus días como administradora de la clínica de Angélica estuvieron marcados por logros y desafíos. Encontró el equilibrio entre su carrera y su vida familiar, descubriendo que la verdadera felicidad reside en la armonía entre los diferentes aspectos de su vida. Angélica, la dedicada profesional de la salud que eligió seguir un camino en el hospital común, reflexionó sobre las vidas que salvó y el impacto positivo que trajo al mundo. La separación de André fue un punto de inflexión que la hizo redescubrir su propia fuerza interior. Ahora encontró satisfacción en su carrera y, más importante aún, en su propio viaje de autodescubrimiento. La conversación entre ellos fluyó con naturalidad, salpicada de risas, reflexiones y proyecciones de futuro. Quedó claro que, a pesar de los dramáticos giros del pasado, la conexión entre André, Sofía y Angélica se mantuvo fuerte. El entendimiento mutuo fue el pegamento que mantuvo unidas estas relaciones. Mientras observaban cómo la puesta de sol teñía el cielo con tonos cálidos, el trío vislumbró lo que estaba por venir. El futuro se presentaba como un libro abierto, esperando ser escrito con nuevas aventuras, desafíos y triunfos. La esperanza era la luz que guiaría sus pasos hacia adelante.